Bien, vamos a estudiar este capítulo. Nosotros venimos diciendo ya hace varias semanas que la obra que el Señor hace en la salvación es una obra milagrosa. No podemos reducir la salvación a una simple decisión del hombre, ¿cierto? O simplemente yo elegí venir a la iglesia, elegí servir a Dios. La salvación es una conversión, es un milagro, es una obra poderosa de Dios en nuestras vidas. Como hemos dicho ya, si bien conlleva un acto de la voluntad, yo tengo que decidir, eso es importante dentro de la salvación, yo tengo que venir a Cristo, yo tengo que acudir en arrepentimiento y fe al Salvador. Eso es correcto cuando nosotros llamamos a la gente al arrepentimiento, a creer en Jesucristo, porque eso es volitivo. O sea, la gente tiene que venir, tiene que acudir a Cristo, tiene que arrepentirse. Entonces, conlleva una decisión, pero no es, perdón, no es netamente una decisión, o no es una simple decisión, sino que es un milagro de Dios, donde Dios tiene que obrar en el corazón de la persona, ya lo dijimos la semana pasada, para abrir el corazón, habilitarlo, la persona pueda ver la luz del Evangelio y entonces pueda acudir voluntariamente en arrepentimiento y fe a Jesucristo. Es por eso que es importante que cuando nosotros predicamos el Evangelio, le hablamos de Cristo, no solamente le presentemos el plan de salvación, no solamente le presentemos el Evangelio a la persona, sino que también las demandas del Evangelio. Tú tienes que estar incompleto la predicación si tú no le demandaste arrepentimiento. Usted cree en Jesucristo, usted se ha arrepentido de sus pecados. Si usted no le demanda eso, entonces usted no ha predicado completamente el Evangelio. Necesita el hombre escuchar las demandas del Evangelio. Recuerden cómo era la predicación de Juan el Bautista, del Señor Jesucristo, de Pedro. ¿Cómo comenzaba? ¿Recuerdan? Tiene una característica. Juan el Bautista, Cristo y Pedro en Hechos 2. Arrepentidos. Arrepentidos, Juan el Bautista, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo, arrepentidos, porque el reino de los cielos ha llegado. Pedro, arrepentidos y convertidos. Y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Entonces, el Evangelio demanda arrepentimiento. Y entonces, en esa obra salvadora que Dios hace, nosotros vemos una serie de cosas que ocurren, que no podemos separarlas, o sea, sí no podemos separarlas, no podemos decir la salvación, a mí me ocurrió solamente una de estas cosas o dos, son todas juntas. No pueden ocurrir algunas y otras no, pero sí podemos diferenciarlas. No podemos separarlas, pero sí diferenciarlas para ver la obra que Dios hace en nuestro corazón. Nosotros hablamos de la elección incondicional, que eso ocurre antes de la fundación del mundo. Hablamos de el llamamiento eficaz y la regeneración, que es el cambio que opera Dios en mi ser al momento de Dios el salvo. Dios abre el corazón de Lidia para que entendiese lo que Pablo decía. Como dice 2 Corintios capítulo 4 o 1 Corintios capítulo 4, que Dios fue el que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios fue el que mandó en la regeneración que resplandeciese la luz del Evangelio en nuestro corazón. Entonces, si no, Dios no hubiese mandado que la luz del Evangelio resplandeciese, entonces nunca hubiéramos sido salvos. Hubiéramos seguido siendo hombres naturales que no perciben las cosas que son del Espíritu de Dios, que para ellos son locura y no las pueden entender, como dice 1 Corintios 2:14. Entonces ocurre la regeneración, el llamado, luego Dios me habilita en ese momento, en esa regeneración, opera el cambio en mi corazón para yo creer, para yo acudir voluntariamente en arrepentimiento y fe. Y cuando creo en Jesucristo, cuando creo que veo el Evangelio y veo que la cruz, Cristo, es el único camino de salvación, entonces yo me apropio de los méritos de Cristo, yo creo que Jesús murió por mí, por mis pecados, entonces yo soy justificado por la fe. Ahí viene la justificación. Pero la justificación no es el cambio, porque el cambio ya operó en mi corazón. La justificación es el acto judicial de Dios donde Él me declara justo, donde Él perdona mis pecados, donde Él dice, Cristo pagó el precio de tu maldad, entonces tú ya no eres culpable. Eso es la justificación. Y ahí viene la adopción que vimos la semana pasada, ¿sí? La semana pasada vimos la adopción. Somos adoptados en la familia de Dios. Somos hijos de Dios. Dios nos dio el privilegio, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, dice Juan 1:12, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos parte de la familia de Dios. Entonces somos adoptados y somos también
santificados. Todo eso ocurre en el acto de salvación. Las podemos diferenciar, pero no las podemos separar. Todas tienen que ocurrir en la salvación. Es por eso que tú no puedes decir, yo fui salvo, yo creí, pero aún no he sido santificado. Porque la santificación es parte de la salvación. Entonces, vamos a hablar hoy día acerca de la santificación. Hermanos, si ustedes tienen dudas en el transcurso de la enseñanza, ustedes levanten su mano, interrúmpanme y digan, pastor, ¿sabe que esto no me quedó claro? O esto no lo entiendo y podemos aclararlo en el momento. Ya vamos a leer los 3 párrafos de este capítulo. Dice entonces, aquellos que están unidos a Cristo son llamados eficazmente y regenerados, teniendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu, creados en ellos en virtud de la muerte y la resurrección de Cristo. Son aún más santificados de un modo real y personal mediante la misma virtud por su palabra y espíritu que moran en ellos. El dominio del cuerpo entero del pecado es destruido y las diversas concupiscencias del mismo se van debilitando y mortificando más y más y se van vivificando y fortaleciendo más y más en todas las virtudes salvadoras, para la práctica de toda verdadera santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esta santificación se efectúa en el hombre en su totalidad, aunque es incompleta en esta vida. Todavía quedan algunos remanentes de corrupción en cada parte de donde surge una continua e irreconciliable guerra. La carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. En dicha guerra, aunque la corrupción que aún queda prevalezca mucho por algún tiempo, la parte regenerada triunfa a través de la continua provisión de fuerza por parte del Espíritu Santificador de Cristo. Y así los santos crecen en la gracia, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, prosiguiendo una vida celestial en obediencia evangélica a todos los mandatos que Cristo, como cabeza y rey, les ha prescrito en su palabra. Eso dicen los 3 párrafos de este capítulo de la santificación. Primero los Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11, dice, lo pueden leer ahí arriba, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Recuerdan que leímos este texto el domingo hablando de la homosexualidad en revolución sexual? Y el verso 11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, este texto nos habla de que nosotros antes vivíamos en estos pecados que ni aún se deben nombrar entre creyentes. Como decíamos el domingo también, nosotros como creyentes podemos caer en algunos pecados, pero no podemos vivir en ellos, porque si alguien vive en esos pecados es señal de que no ha sido transformado. La Biblia dice nosotros que hemos sido ya lavados, si bien éramos eso antes, ahora hemos sido lavados, hemos sido santificados, hemos sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Entonces todo eso ha ocurrido ya en un verdadero creyente. Un creyente en Cristo ya ha sido lavado, ya ha sido santificado y ya ha sido justificado en el nombre del Señor. Por lo tanto, no podemos decir que yo he sido justificado, pero aún no he sido santificado. Yo ya fui santificado, eso ya ocurrió en el momento de mi salvación. Y vamos a explicar ahora durante el estudio las etapas de esta santificación. Dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 al 3. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, y note lo que dice ahora, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O sea, Pablo le llama a la iglesia en Corinto
que quizás muchos de nosotros diríamos, si viéramos una iglesia de Corinto hoy día, diríamos, oye, esto no es la iglesia. Estos mundanos no son cristianos. Pero ¿cómo le llama el Señor o Pablo, el Señor a través de Pablo? La iglesia de Dios. Corinto aún seguía siendo la iglesia de Dios. Y Dios le estaba escribiendo, dándole oportunidad para el arrepentimiento. Entonces debemos tener cuidado nosotros cuando nos referimos a personas creyentes como no creyentes. No, este no es creyente. ¿Cómo sabes tú que no es creyente? ¿Cómo sabes tú que esa iglesia no es la iglesia del Señor? Porque aún iglesias como la iglesia de Corinto a veces siguen siendo la iglesia del Señor y Dios les da aún oportunidad para el arrepentimiento. ¿Ya? Bueno, hay iglesias netamente donde si no está el Señor, no está la palabra, no está la sana doctrina, no está el Señor ahí. Pero a veces con mucha facilidad tratamos a otros cristianos de no cristianos. Entonces la iglesia de Dios le llama Pablo a los corintios que son santificados en Cristo Jesús. Uno dice, oye, ¿estos santificados? Sí, fueron santificados. Si son creyentes, son santificados. Pero también dice Pablo, llamados a ser santos con todos. O sea, nosotros también, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros también somos santificados, llamados a ser santos. En el momento que nosotros creemos, ya somos llamados santos. Tú eres un santo de la iglesia en San Carlos. ¿Por qué? Porque has sido santificado por el Señor. Y vamos a explicar qué significa ser santificado por el Señor en el momento de nuestra salvación. Normalmente nosotros cuando hablamos de santidad nos imaginamos inmediatamente perfección. Pensamos que santidad se refiere a ser perfecto. Si yo soy santo, entonces tengo que ser perfecto. No, no es lo que la Biblia habla cuando nosotros hablamos de santidad. Entonces, ¿dónde voy a ser yo santo? Dicen algunos. ¿O dónde va a ser el santo? Sí, somos santos si hemos creído en Cristo, porque santidad no significa perfección, no significa que no pequemos, no significa que no fallemos, sino que la palabra santo quiere decir apartado. Santidad significa apartado o separado. Nosotros en el momento de nuestra conversión fuimos santificados. ¿Qué significa eso? Que fuimos apartados del mundo para Dios. Fuimos sacados del mundo en el cual estábamos, como dice Colosenses, de la potestad de las tinieblas, y fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. Eso es santificación. Ese texto nos está ejemplificando la santificación. Trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Entonces, cuando la Biblia nos dice que Dios es santo, Él se está refiriendo, o la Escritura se está refiriendo a que Dios es apartado, o sea, que Dios es diferente o que Dios está por encima de todo lo creado. Como dice Sproul en su libro La Santidad de Dios, él dice, Dios es otro, no es como nosotros, Él es santo, o sea, Él es apartado, no hay otro como Él. Entonces, cuando Cristo en la oración del Padre Nuestro dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Él está adorando al Padre, diciéndole, Señor, no hay otro como tú. Tú eres otro. Tú no eres como nosotros. Tú eres apartado. Entonces, el Señor es santo. Y también la santidad tiene dos sentidos. No solamente se refiere al ser apartado, sino también al ser limpiado del pecado, o también apartado de la contaminación, apartado del pecado en un sentido práctico. Entonces también podríamos definir la santidad como apartarse del pecado a la justicia de forma progresiva en la vida cristiana. O sea, nosotros fuimos santos en el momento de nuestra conversión, porque fuimos apartados, pero también estamos siendo santos o santificados porque nos estamos apartando cada día más del pecado. ¿Ya? Entonces, en esos sentidos la Biblia nos muestra la santificación, en el sentido de ser apartado para Dios, pero también apartado del pecado. Entonces, ¿es un tema importante la santificación? Sí, porque el creyente debe buscar la santidad. Recuerde que dice Hebreos que sin santidad nadie verá al Señor. O sea, si una persona no está en ese proceso de santificación, y en el día final, cuando Cristo regrese, sea completamente santificado, no podrá ver al Señor. Nosotros fuimos predestinados para ser conforme a la imagen de su Hijo. Y eso significa que en el día
final, en el día de Cristo, cuando Él regrese por nosotros, nosotros seremos completamente santificados. Y así podremos entrar a la presencia del Señor. Seremos completamente apartados del pecado. Nuestro cuerpo será glorificado aún sin rasgos ya del pecado, sin ese remanente de pecado que mora en nosotros, y podremos entrar a la presencia del Señor. Entonces la justificación, la regeneración, la santificación van de la mano. Tú no puedes decir yo he sido regenerado, justificado, pero no santificado, porque es parte de la vida cristiana. Es parte de nosotros y debemos trabajar en esa santificación. Cuando la Biblia dice que nosotros debemos cuidar la salvación con temor y temblor, no significa que debemos estar temerosos de perder la salvación. La Biblia está hablando de esa salvación completa que tiene que ver con la santificación y que debemos cuidarla, o sea, debemos trabajar en crecer en esa santificación, en crecer en esa santidad, en esa salvación que el Señor ya nos ha entregado, que ya nos ha dado. Entonces debemos seguir trabajando en ella. ¿Por qué? Porque ya hemos sido santificados. Entonces Cristo no murió solamente para obtener nuestra justificación. Cristo no murió solamente para que nosotros fuésemos perdonados del pecado, sino también para que fuésemos santificados. Cristo murió por nuestra santificación. El justo murió por los injustos, para que nosotros fuésemos justos. El santo murió por los impíos, para que nosotros fuésemos santos. Somos llamados santos en el Señor porque Cristo, hermano, pagó el precio por nosotros. Cristo murió por nosotros. Entonces podemos vivir en santidad. Entonces Cristo no solo nos santifica, sino que Él también nos justifica. Perdón, no solamente nos justifica, sino que también nos santifica. Miren lo que dice 1 Corintios 1:30. Si alguien lo encuentra, lo lee, por favor, de pie. Amén. 1:30. Hermano, del 27. Lea el 27, por favor. Sí, al 31. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas poder está en vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Gracias, hermano. Fuimos escogidos, lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Pero dice el verso 30 que por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, porque nos ha sido hecho sabiduría, ¿cierto? Justificación, santificación y redención. O sea, todo eso nos entregó Jesucristo, todo eso lo entregó el Señor en Él. Entonces, hermanos, somos santos. Cuando alguien te diga, ¿tú eres santo? Sí, por supuesto, soy santo. No soy perfecto, pero soy un santo en el Señor. ¿Por qué? Porque Él me ha santificado, porque Él me ha lavado, Él me ha apartado para servirle a Él. ¿Qué es la santificación según el Catecismo Menor de Westminster? ¿Qué es la santificación? Dice la respuesta de esa pregunta: la santificación es aquella obra de la libre gracia de Dios por la cual sus elegidos son renovados según la imagen de Dios y son capacitados más y más a morir al pecado y a vivir para justicia. Es aquella obra libre de la gracia de Dios por la cual sus elegidos son renovados según la imagen de Dios y son capacitados más y más a morir al pecado y a vivir para la justicia. Entonces, hermanos, es una obra de Dios. La santificación, primero que todo, es una obra de Dios, así como nosotros no nos podemos justificar, tampoco nos podemos santificar. Nosotros no podemos comenzar la obra de santificación, a pesar de que somos llamados a ser santos, pero es porque Dios obró en nuestro corazón y nos habilitó y Él nos santificó para nosotros comenzar ese proceso de santificación. Entonces, es la obra de Dios en nuestro corazón que ocurre en el momento de nuestra salvación, que ocurre en el momento que somos unidos
a Cristo. ¿Ya? Entonces, es parte de la gracia de Dios a nuestra vida. Por favor, ayúdenme con 1 Tesalonicenses 5:23 y Efesios 1:3 y 4. Primera a los Tesalonicenses 5:23 y Efesios 1:3 y 4. Que lo tiene, lo lee, por favor. 5:23, ahí está. Y el mismo Dios de paz los santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado y reversible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. O sea, ¿quién nos santifica? Dios. Es una obra de Dios. Cuando a veces algunos dicen, en la salvación, Dios obra, ¿cierto? No, nosotros no tenemos incidencia. Dios es el que obra en nuestro corazón, 100% es obra de Dios. Pero la santificación es 50 y 50, dicen algunos. No, eso no es así. En la salvación, la santificación y en toda la obra que Dios hace, es Dios quien obra primordialmente. Si bien en la salvación nosotros no aportamos con nada más que el pecado, y en la santificación usted dice, Dios nos demanda, somos llamados a ser santos, sí es verdad, pero no es 50 y 50. Siempre Dios es el que hace la obra más grande. Si bien tenemos que esforzarnos nosotros, pero la Biblia dice que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer según su buena voluntad. Aún ese deseo nuestro de ser santos es una obra de Dios. Finalmente Dios es el que completa la obra. Cristo dijo, o Pablo dijo, que Cristo es el que comenzó la obra en nosotros y el que la va a terminar. Siempre la salvación y la santificación es obra de Dios. Aunque la santificación, la Biblia nos demanda a nosotros esforzarnos en ella, trabajar en ella. Efesios 1, 3 y 4. Amén. Espera bien el micrófono. Te van a pasar el micrófono. Sí, para que se escuche más fuerte. Bendito sea el Dios y Padre de Dios, Señor Jesucristo, que me bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según su perfección, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y imagen de Dios. Amén. Gracias. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, en el cambio, en la regeneración, es donde Dios también opera nuestra santificación, porque si nosotros no somos santificados, entonces no podríamos ser más como Cristo. Necesitamos ser santificados porque ahí comienza Dios a trabajar nuestro carácter, Dios comienza a trabajarnos, a trabajar en nosotros y a formarnos a su imagen. Entonces la santificación es la obra que Dios hace para nosotros ser formados a la imagen de Cristo. Entonces es por eso que hay cambios en nosotros. Es por eso que nosotros ahora podemos amar a Dios cuando antes no amábamos a Dios. Ahora deseamos hacer la voluntad de Dios. Ahora hay gozo en nuestro corazón. Ahora hay paz porque hemos sido perdonados, porque ha comenzado un proceso que durará toda la vida, que es el proceso de santificación. Entonces vamos a hablar después que la santificación se divide en 3 etapas. Esta santificación que ocurre en nuestra salvación se divide en 3 etapas. Entonces, la santificación, hermanos, es una condición interna. O sea, es una obra interna del corazón, una obra de Dios. Segundo, la santificación continúa durante toda la vida. No es que, al igual que el arrepentimiento, nosotros nos arrepentimos el día que creímos, pero nos estamos arrepintiendo toda la vida. Creímos en ese día que nos volvimos a Cristo, pero vamos a creer toda la vida, somos creyentes. Entonces, la santificación también comienza en la salvación, pero dura toda la vida. En la santificación, a diferencia de la salvación, nosotros cooperamos, no con el 50%, pero obviamente nosotros cooperamos, nos esforzamos por ser más santos. Cuarto, a diferencia de otras posturas, ¿cierto? La salvación no es la santificación no es perfecta en esta vida. O sea, nunca vamos a llegar a la completa santificación en esta vida. Nunca ninguno de nosotros va a poder decir, no, yo ya estoy listo. Estoy esperando que Cristo venga nomás, ya estoy santificado completamente. No, siempre nos estamos santificando y ese proceso durará toda la vida. Y quinto, la vamos a ver más en unos que en otros, ¿cierto? Va a haber más madurez, más crecimiento, más santidad en unos que en otros. Ya, unos van corriendo más rápido, otros más lento, pero todos los creyentes se van santificando. Algunos ya son más adultos, otros más niños, otros adolescentes en el Señor, pero todos están avanzando. Ya se ve más en unos que en otros.
Por eso que hablamos de creyentes más maduros y creyentes más inmaduros. Entonces, ¿cuáles son las 3 etapas de esta santificación? Bueno, número 1, la santificación inicial, o también le llaman los teólogos la santificación posicional, porque somos puestos como santos en Cristo en el momento de nuestra salvación. Esta santificación inicial comienza en el momento de nuestra conversión, en el momento en que somos salvos, en la regeneración. Entonces, nacemos de nuevo y somos transformados, somos santificados y comienza ahí nuestro proceso de santificación. Entonces ahí comienza nuestra nueva vida espiritual, somos nuevas criaturas hechas en Cristo, todo lo viejo pasó, entonces yo comienzo ahora a vivir para el Señor. Entonces el cambio moral inicial en la primera etapa es la santificación. En ese sentido hay un cierto traslapo entre la regeneración y la santificación, porque ese cambio comienza en la regeneración. O sea, están unidas, como decía, la santificación y la regeneración, porque Dios opera el cambio y en ese momento soy santificado para poder vivir una vida para Dios. Ayúdenme con Hechos 20:32, por favor, y 1 Corintios 6:11. Hechos 20:32, rápidamente, juego de la espada. Hechos 20:32 y 1 Corintios 6:11. Amén. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para solidificaros y daros herencia con todos los santificados. Amén. Entonces la palabra de Dios tiene el poder para edificarnos, para hacernos crecer, para santificarnos. ¿De dónde? Con todos los santificados, como dice el texto ahí. 1 Corintios 6:11. Amén. Bueno. Erais algunos, allá habéis sido lavados, y habéis sido santificados, en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Ese es el texto que leímos al principio, ¿cierto? Que ya hemos sido limpiados, santificados, justificados. Entonces este es el paso inicial que comienza en nuestra salvación y que implica el rompimiento definitivo con el poder dominante y amor al pecado. O sea, nosotros antes estábamos esclavizados al pecado, pero ahora nosotros no tenemos la excusa de decir nuestra carne es débil. Si bien sabemos que es débil, ¿cierto? El pecado ya no tiene dominio sobre nosotros porque ha sido roto esa cadena que nos unía al pecado al cual antes estábamos esclavos. Entonces ya no amamos el pecar, nos duele pecar y ya no estamos esclavos al pecado. Por lo tanto, el creyente no está controlado, no está dominado por el pecado. Hay remanentes de pecado en nosotros, está ahí, pero si nosotros alimentamos el espíritu, si nosotros nos nutrimos en el Señor, podemos mortificar la carne, podemos hacer morir lo terrenal en vosotros, como dice Colosenses. Podemos dejar ahí apagado lo carnal para que se evidencie en nuestra vida lo espiritual, el dominio del Señor, del Espíritu Santo en nosotros. La llenura del Espíritu Santo, como la Escritura lo señala. La llenura del Espíritu Santo, hermanos, tiene que ver con el control de Dios, no solo en el culto, sino en toda nuestra vida, 24/7. El control del Espíritu de Dios sobre nuestra vida. Recuerden lo que dice Efesios con respecto a la llenura del Espíritu Santo. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Más bien, sed llenos del Espíritu Santo. Mira el contraste. ¿Por qué hace el contraste con el vino? Porque ¿qué hace el vino? Ataca mis sentidos, me controla, toma dominio sobre mí, me controla los sentidos. O sea, no seas controlado por el vino, dice, sino más bien sean controlados por el Espíritu. Que el Espíritu sea el que los dirija en cada decisión, en cada área de la vida. Eso significa ser lleno del Espíritu Santo. Cuando yo en mi vida estoy siendo controlado, dominado, dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Entonces ya no estoy dominado por el pecado como un creyente nacido de nuevo. Eso dice Romanos 6. ¿Recuerda Romanos 6? Cuando empieza en el versículo 1 dice, ¿cómo comienza Romanos 6? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muertos al pecado,
¿cómo viviremos aún en Él? O sea, si nosotros hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir aún en Él? ¿Cómo vamos a practicarlo? Estar dominados por ese pecado. Entonces, estar muertos al pecado o ser liberados del pecado involucra el poder para vencer acciones o pautas de comportamiento pecaminoso en nuestra vida. No es que no puedo abandonar este pecado. No, hermano, si puedes abandonar ese pecado. Necesitas disciplinarte, necesitas reprenderte con la palabra de Dios y necesitas tener más comunión con el Señor y dejar que el Espíritu Santo controle tu vida. Renunciar a tus deseos y pasiones. Y puedes abandonar ese pecado porque no estás esclavo al pecado. Porque si estuviéramos esclavos aún al pecado, entonces tendríamos que decir que no hemos sido santificados. Y por ende no somos creyentes. Entonces en Cristo tenemos el poder para vencer la tentación y para vencer la seducción del pecado. El pecado ya no es más nuestro amo, antes sí lo era, ahora no lo es. Entonces no nos podemos rendir. 7 veces cae el justo, dice la Escritura, y vuelve a levantarse. Pero los impíos serán trastornados por el mal. Segundo, la segunda etapa de la santificación. Entonces tenemos la santificación inicial que ocurre en nuestra salvación y luego tenemos la santificación progresiva. O sea, la santificación va aumentando a lo largo de nuestra vida. Eso nos señala la confesión. Y esa santificación va aumentando. Es posicional, ya somos santos, pero no somos perfectamente santos. Entonces esa santificación comienza en nuestra salvación, pero ahí va en aumento. ¿Qué dice Proverbios? La senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así es nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana es como la luz de la aurora, que va a ir en aumento hasta que ya nuestra vida sea perfeccionada en el Señor. Entonces, el Nuevo Testamento ve la santificación, nos habla de la santificación como lo que ya somos, pero también como algo progresivo, algo que hemos de alcanzar. Por ejemplo, como decía el texto de Corintios, somos santos, pero llamados a ser santos. Entonces, Pablo en Romanos 6 le dice a los creyentes de Roma que han sido liberados del pecado y que están muertos al pecado, o sea que el pecado ya no tiene dominio, eso quiere decir muerto al pecado. No obstante, reconoce que el pecado no ha sido eliminado aún del todo en nuestra vida, no ha sido completamente eliminado. Entonces, nuestra tarea es crecer más y más en santificación. Por favor, ayúdenme con los textos, hermanos, más rápido para que alcancemos en el tiempo. Romanos 6:19 y 2 Corintios 3:18. También alguien busque 2 Corintios 7:1. Y yo voy a leer Proverbios 4:18. Amén, por allá. ¿Quién? León, el león. ¿6:19 de Romanos? Habló como un ramo de vuestra humana, de verdad, que así como para... No, Romanos 6:18, León. No es ese 6:18. Amén. Amén. El verso anterior dice que nosotros hemos sido liberados de la esclavitud al pecado. Antes erais, dice, esclavo al pecado. Pero ahora dice el texto que leyó León, libertados del pecado, veniste a ser siervos de la justicia. Ya hemos sido liberados de esa esclavitud. Ahora somos siervos de la justicia, siervos de Dios. 2 Corintios 3:18. Amén, hermano. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Amén. Entonces ese texto nos dice que nosotros estamos siendo transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, o sea, en la imagen del Señor.
Entonces, estamos siendo transformados. Como dice otro texto, que el hombre exterior se va desgastando, ¿cierto? A veces nos miramos al espejo y estoy envejeciendo. Pero el hombre interior, ¿qué dice? Se va renovando de día en día. O sea, estamos en ese proceso de santificación, aunque a veces, hermanos, no lo sentimos. Aunque a veces decimos, oye, no estoy avanzando, no estoy creciendo. Bueno, Dios está completando la obra en nosotros. No olvidemos eso, ¿ya? Porque eso nos va a animar a luchar contra el pecado, a vencerlo. Porque Cristo sigue completando la obra que comenzó un día en nosotros. Bueno, Proverbios 4:18 es ese texto que dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora. Segunda a los Corintios 7:1. Amén. Así que, amados, cuanto que debemos dar protesta, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Y ahí está la demanda que nos hace el Señor en este proceso de santificación, en esta segunda etapa donde la santificación dura toda la vida, es que debemos perfeccionar la santidad en el temor de Dios, que debemos desechar toda inmundicia, limpiarnos de toda contaminación de carne, eliminando, mortificando el pecado en nuestra vida, como dice Hebreos 12, también despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia para correr con paciencia, con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Entonces, en este proceso de santificación nosotros debemos ser santos porque Él es santo, dice el Señor en 1 Pedro 1, ¿recuerdan? Y la tercera etapa de la santificación es la santificación final. O sea, tenemos la santificación inicial, que comienza en nuestra salvación, la santificación progresiva, que es durante toda nuestra vida, y la santificación final, que será en el día de nuestra muerte o en el día de Cristo. Ya la santificación del creyente se completará en la muerte. En la muerte para nuestras almas, porque dice Hebreos, y vamos a leerlo, Hebreos 12, donde el alma del creyente es santificada, porque ahí nos separamos en la muerte momentáneamente del cuerpo, y nuestra alma entra santificada delante del Señor, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y en el día de Cristo, en el día cuando el Señor regrese, porque ahí también nuestro cuerpo será santificado. Tomaremos nuestro cuerpo nuevamente para vivir en santidad completa, en santificación final. Entonces, hermanos, debemos entender que durante toda esta vida nosotros lucharemos contra el pecado. Nunca la santificación será completa en esta vida. Entonces, preparémonos, vivamos a la defensiva. Siempre hablamos, a veces en grupos más íntimos, en la reunión de pastores en La Serena hablábamos de eso, que la lucha es ardua, la lucha es hasta el final. Nos queda mucho por delante aún. Mientras tengamos vida, vamos a estar luchando contra el pecado, hermanos. Entonces debemos estar a la defensiva, debemos estar preparados para esta lucha ardua. Entonces, en la muerte o en la venida de Cristo, nuestra santificación será final. Hebreos 12:23, por favor, y 1 Corintios 15:51 al 54. Con esto vamos a ir cerrando. Hebreos 12:23, 1 Corintios 15:51 al 54. Amén. 12:23. ¿Sí? A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Amén. Que dice que los espíritus de los justos, o sea, después de su muerte, son hechos perfectos. O sea, alguien muere, un creyente muere en el Señor, se separa su alma de su cuerpo y ese espíritu es hecho perfecto en ese momento, para entrar con santidad a la presencia del Señor, pero aún espera la redención de su cuerpo, hasta el día de Cristo. 1 Corintios 15:51 al 54. Amén. Allá, no, hermano. ¿La de mí había dicho? Vamos a dar otro texto. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto Hebreos mortal 13, 20, se haya 21. vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que se escrita. Se olvida la muerte, es la muerte de victoria. Amén.
Ese texto es maravilloso porque nos habla del día final, lo que ocurrirá cuando Cristo regrese por su iglesia en la segunda venida y nosotros seamos, arrebatados los que estén con vida, resucitados ya incorruptibles los que estén, los que hayan partido antes. Y dice que el texto, todo lo corruptible se va a vestir de incorrupción, lo mortal se va a vestir de inmortalidad. Entonces seremos transformados y perfectamente santificados en ese día final. Entonces, hermanos, para ir finalizando ya, ¿podemos retroceder en nuestra santificación? Gracias, hermano. ¿Podemos retroceder en nuestra santificación? La respuesta es sí, hay momentos de frialdad espiritual. Si bien no es un retroceso en la santificación, porque Dios va a seguir completando la obra, sí hay momentos de frialdad espiritual. Si bien, como dijo Spurgeon, las ovejas no son del lodo, las ovejas pueden caer en el lodo, dijo él, pero los cerdos se revuelcan en el lodo. O sea, un creyente puede caer en el lodo, una oveja, pero no es su naturaleza el lodo. Lo de los cerdos sí. Entonces, un creyente no puede vivir en el lodo, pero sí puede caer en el lodo y hay momentos de sequedad espiritual, hay momentos también de pecado en nuestra vida, pero un creyente verdadero no va a permanecer en ese lodo. Siempre Dios lo va a rescatar de ahí porque es una oveja. Entonces, Dios no permitirá que nos apartemos para siempre porque lo prometió en el nuevo pacto y la obra que comenzó se completará. Alguien, por favor, lea ese texto de Jeremías 32:40. Y la Emi, después vamos a terminar con ese texto en Hebreos 13:20. Amén. Amén. Jeremías 32:40, Gabriel. Y pondré en el corazón de ellos al Señor la parte de Amén. La última parte nuevamente. Y pondré, ¿cuándo dice? Amén. Entonces mire qué tremendo texto. Dice que pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. O sea, finalmente el Señor es el que pone ese temor en el corazón del creyente para que no se aparte, para que en ese momento de frialdad y sequedad podamos volver a sus caminos, podamos volver a encender nuestro corazón para con Él. Qué glorioso ese texto, ¿no? Una promesa del nuevo pacto, de que estaremos siempre con el Señor, porque ellos serán mi pueblo, dijo Él, y yo seré su Dios. Amén. Somos el pueblo del pacto. Y por último, ya Hebreos capítulo 13, versículo 20-21. Este texto también para mí es tremendo. ¿Y el Dios? ¿Ahí el Dios de paz? ¿Comienza ahí el Dios de paz? Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre de parte eterna, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Miren qué tremendo este texto. ¿Cómo comienza? El Dios de paz que resucitó al Señor entre los muertos, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, de ese pacto de gracia que Él hizo en Cristo Jesús con nosotros. Dice primero, os haga aptos. ¿Quién nos hace aptos? Él, ¿cierto? Dios, en toda buena obra, para que hagáis su voluntad. O sea, Él nos hace aptos para que hagamos su voluntad, para que nosotros hagamos. Él nos hace para que nosotros hagamos, dice, su voluntad. Y luego vuelve a Él, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. O sea, Él hace en nosotros para que nosotros hagamos lo que es agradable delante de Él, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces la participación de nosotros aún en la santificación es mínima, hermanos, porque Dios es el que produce en nosotros ese querer como el hacer según su buena voluntad. Él es el Dios que hace una obra completa en nuestras vidas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.